Psicólogo Diego Show. Aprende a conocerte a ti mismo. Este podcast está diseñado para ti. Los psicólogos Diego Beltrán y Diego Lucero estarán para ayudarte en temas de vanguardia como el comportamiento cognitivo, emocional o social de las personas, grupo o comunidad. No te lo pierdas, te esperamos. Bienvenidos a todos a nuestro Psicólogo Diego Show podcast. Estoy emocionado porque hoy tenemos un tema como bonito, porque siento que en los últimos temas hemos estado tocando como algo, temas reales y algo, esto va a ser para cambiar un poco la vibra. Les presento a mi compañero Diego Lucero. Diego Lucero, ¿querías presentar el tema de hoy? Claro que sí, vamos a hablar sobre un tema que a todo mundo nos importa, la felicidad. Qué bueno, ¿no? Estamos como muy emocionados de discutir sobre esta dinámica y cómo se puede obtener, qué es lo que podemos hacer, si la aprendemos a reconocer, a disfrutar y si finalmente tenemos pues los medios necesarios para ser feliz y si existe la gran felicidad. ¿Tú qué opinas, Diego? Yo creo que es relativo. ¿Por qué crees que es relativo, mi estimado? Yo creo que es relativo porque cada persona tiene como su propio concepto o perspectiva de qué es la felicidad, ¿no? Antes que yo diga para mí lo que es la felicidad, me gustaría saber cuál es para ti la felicidad, Cayo. La felicidad para mí es un estado idealizado de plenitud donde la persona no reconoce un medio por el cual puede llegar a sufrir. Y además es una situación bastante utópica, hipotética, que todo el mundo necesitamos aspirar, pero que finalmente nosotros pues llegamos a tener como un estado endorfínico, adrenalínico, pero lo que nosotros conceptualizamos como felicidad es algo que no puede ser permanente, sino es algo que se da momentáneamente. Uno puede estar alegre, puede ser feliz, puede sentirse pleno, pero permanentemente feliz creo que es una dificultad. Y de hecho la felicidad lleva emparejado esta situación de la plenitud eterna, ¿no? Como si uno pudiera ser feliz. Y en realidad yo creo que si nosotros no lo conceptualizamos la felicidad desde ese punto de vista, entonces vamos a tener ciertas dificultades para aceptar también el dolor, el sufrimiento y también la capacidad adaptativa que tenemos para enfrentar los problemas. Yo creo que finalmente cuando nosotros estamos hablando de felicidad, estamos hablando de un momento, de una situación de conciencia, de plenitud en la cual nosotros buscamos finalmente que pues sentirnos bien, pero como tal la felicidad, si nosotros la queremos entender como un estado permanente en el cual nosotros transitamos, creo que eso no existe. Existen momentos de alegrías, de plenitud, de sentirse bien, pero utópicamente para mí la felicidad, aunque es algo de lo que se aspira, generalmente uno se siente autorrealizado, dijera Maslow, pero feliz como tal, creo yo que sí se puede llegar a dar, pero de una manera menos permanente, sino más fugaz, ¿no? Entonces, yo creo que las personas debemos de aprender a disfrutar esa permanencia y esa fugacidad que tiene la felicidad cuando existe y cuando no, pues ni modo. Cuando hay, hay, y cuando no, hay, hay, hay. Interesante que sacaste el tema utópico, ¿no? Porque para mí lo voy a dividir como en dos, ¿no? Para ser un poco práctico. Para mí existe el concepto utópico donde existe una felicidad perfecta, donde usan mucho como esta felicidad de Disney World, de vas a tener tu final feliz, que vas a tener una felicidad plena, donde siempre estás feliz, donde siempre estás de buena onda, donde siempre estás como contento. Y después tienes este concepto adaptativo, donde yo siento que es más, donde yo me acerco más a las teorías de felicidad, donde el concepto adaptativo es donde para ser feliz tienes que sufrir, vas a tener un cambio que únicamente lo tienes si sufres. Sí, hay momentos donde debes de tener felicidad y momentos tristes, pero no todo el momento constantemente. Y también esta parte, regresando al concepto utópico, como tú mismo lo dijiste, esta gente tiene este concepto de una felicidad que es un sueño, es una fantasía que no pueden alcanzar. Entonces se frustran, bueno, con casos que tenían hospital de la felicidad, a veces yo tenía que trabajar con ellos su concepción o su idea de la felicidad. Y para mí yo creo otra vez que
Si tú eres ese tipo de persona que vas por el mundo pensando que debe estar feliz todo el mundo, te estás preparando para tener una vida de sufrimiento. ¿Cómo es de que estabas trabajando en el hospital el medio de la felicidad o el concepto de la felicidad? A veces teníamos muchos casos en el hospital, en la área clínica, de personas que se daban cuenta que iban a tener una enfermedad a largo plazo, ¿no? Como problemas renales. Ese tema de la aceptación, de la felicidad, era algo que teníamos que trabajar mucho con los pacientes. Ok, finalmente buscar la felicidad es como uno de los medios principales por los cuales la persona debe de estar trabajando para sentirse pleno, pero ¿tú crees que en realidad la felicidad es la que lo cura todo? ¿Finalmente el ser humano necesita nada más vivir en felicidad o de forma contraria, el ser humano necesita cierto picor del ambiente? Así como tenemos la felicidad, ¿tú crees que en realidad también necesitamos sufrir? Yo creo que tienes que sufrir para de verdaderamente disfrutar y apreciar los momentos de felicidad. ¿Qué opina Tocayo? Yo opino de que sí necesitamos cierto punto en el que necesitamos distinguir o que debemos distinguir las otras emociones que también existen además de la felicidad. Además de la alegría que nosotros sentimos, creo que lo que le da el vaivén a la vida no nada más es la parte en la cual nosotros disfrutamos, sino también en la parte en la que nosotros llegamos a sufrir un poco, siempre y cuando este sufrimiento no sea eterno, igual sea de fugaz, igual que la felicidad. Yo creo que al estilo de Milan Kundera, ella escribió el libro de La insoportable levedad del ser, y ella plantea muchas situaciones en ese libro, es muy bueno ese libro, pero ella plantea una situación en la cual dice que Adán y Eva no conocían la felicidad a pesar de vivir en el paraíso. ¿Y por qué es de que no la conocían? Porque ellos vivían como tal en la eterna satisfacción y finalmente en el momento en el que ellos fueron expulsados del paraíso es de que comprendieron la felicidad en la que vivían, pero no antes de eso. Por tanto, yo creo que en realidad necesitamos la felicidad, pero también necesitamos ciertos puntos en los cuales nosotros también debemos de valorar lo que tenemos. En nuestro caso, yo creo que finalmente lo que da sentido a la vida es de que nosotros creemos que hay una parte, una contraparte que también tenemos, que es el dolor. Hace poco hablaba y estaba discutiendo con alguien que tiene como algunos síntomas de depresión y esta persona me decía de que finalmente los seres humanos estamos muy emparejados hacia la idealización de la felicidad y esta idealización de la felicidad es la que hace que las personas en realidad no vean que existe una multiplicidad también de emociones en las cuales también uno puede vivir. Además de que uno puede buscar la felicidad como un sentido pleno del ser humano, también uno puede buscar el dolor y está en la contraparte. Finalmente hay personas de que están destinados y el ser humano está normalizado en buscar esa felicidad como si fuera algo innato dentro de la sociedad, pero hay personas de que no, nacen con un chip diferente y buscan lo contrario, buscan la depresión, buscan sentirse mal, buscan agobiarse y finalmente eso es lo que les da sentido a su vida y con ello construyen como ganancias secundarias acerca de lo que tienen. Yo creo que finalmente las personas deben de ser libres, abrir un poquito más el concepto acerca de lo que nos hace felices, porque finalmente nosotros muchas veces ni siquiera conocemos lo que nos hace feliz. Lo que nos hace feliz es, puede ser condicionado, inclusive puede ser argumentado por medio de la sociedad y nos pueden implantar de lo que debemos de pensar, de lo que debemos de aspirar, de lo que debemos de tener. Y finalmente creo que sí, de que la felicidad en cierto punto una parte puede ser directamente relacionada con lo que nosotros creemos que debe de ser la felicidad, pero no creo que haya un estándar de la felicidad como tal o como nosotros lo pensamos. Más bien nosotros pensamos la felicidad con caras alegres, con caras de disfrute, pero algunas veces hay personas que disfrutan dentro de la soledad, dentro de la tristeza, han formado un mundo en el cual inclusive si ellos quieren mirar más allá de lo que están teniendo, ya no lo disfrutan. Hay personas que en realidad les gusta estar en esa situación, sin embargo, se necesita una alta conciencia, básicamente una metacognición para poder entender de que algunas personas disfrutan de esa soledad. Y claro está, esto está dirigido no nada más a las personas que en realidad están como en el mundo aceptable y normalizado, sino también para aquellas personas que no viven dentro de ese mundo normalizado y que en realidad han logrado ver de que el ser humano tiene múltiples facetas, tiene múltiples caras
Y esas múltiples caras también las puede lograr disfrutar. Hay personas de que en realidad disfrutan salir, disfrutan viajar, disfrutan estar en compañía de otras personas, y hay personas de que no, disfrutan prácticamente estar solos y estar en su cuarto y estar básicamente interactuando con pocas personas. Entonces, debemos de ampliar un poquito el concepto de lo que nos hace feliz y de lo que nos hace sentir placenteros, porque está muy normalizado la idea de la felicidad o de lo que nosotros queremos tener. No significa de que no sea benéfico culturalmente, socialmente, de que la persona en realidad esté buscando salir, buscando hacer cosas, pero hay otro tipo de felicidad que finalmente puede ser de que las personas no lo reconozcan porque como tal no vemos caras alegres. Lo que sí es de que terapéuticamente a nosotros nos ayuda bastante que las personas en realidad reconozcan de que ellas no pueden disfrutar y no pueden estar en un sentido común de lo que hacen las demás personas. Y algunas veces cuando nosotros tenemos a una persona que está triste, que está melancólica, que se siente mal, que es depresiva, nosotros buscamos que lleve y pruebe esta pizca de felicidad finalmente para que tenga multiplicidad de opciones. Lo que buscamos en las personas es de que pues aprendan a experimentar todo lo que tiene el ser humano, ¿no? Finalmente, si nacimos con un gran aparato psíquico, con un gran aparato emocional, ¿por qué no aprovecharlo y disfrutar todo lo que nuestro cuerpo nos puede llegar a dar? Claro está, siempre y cuando no nos destruyamos a nosotros mismos o a la otra persona. Finalmente, hay muchas cosas relacionadas con la felicidad y lo que nos puede llegar a dar placer, que están relacionadas inclusive que pueden llegar a convertirse en un tema tabú de lo que puede ser placentero para la otra persona. Algunas personas su felicidad está en la muerte, aunque sea bastante raro, pero hay personas de que piensan que está ahí su felicidad y finalmente son temas en boga que no sabemos cómo es de que lo podemos manejar, pero esto es metacognición, es decir, hay personas de que en realidad están disfrutando y les gustaría más estar en ese tema. ¿Tú qué opinas, mi estimado? En la parte donde estabas explicando que hay muchas personas padecen de depresión o que están tristes o que les gusta estar en este mood de tristeza, vale, te la acepto, pero yo pienso que la razón que a estas personas les encanta estar en este mood de estar depresivos o así y todo eso, beneficios secundarios. Claro, ahí están las ganancias secundarias que llega a tener las personas. Hay algo que en terapia familiar sistémica se llama frontera. No sé si lo has escuchado. Lo de la frontera es cuando una persona saca beneficio a través de su síntoma y su síntoma no lo puede llegar a parar porque tiene un beneficio dinámico social en el cual la persona en realidad por tener el síntoma puede ser de que lo cuiden más, le presten más atención. Exacto. Y finalmente el síntoma se reproduce, ¿no? ¿Sabes? El problema es de que las personas no entienden que de por sí un beneficio secundario como tal es secundario, ¿no? Y al ser secundario, finalmente tú estás cambiando una cosa por otra. Y claro está de que cuando una persona cambia una cosa por otra va a sufrir por la cosa que está dejando. Entonces, al tener un beneficio secundario significa que estás obteniendo una ganancia a partir de un dolor o a partir de algo que finalmente te lastima. Yo creo que más bien las personas cuando eligen este beneficio secundario es por consecuencia, porque el ambiente es el que le otorga ese beneficio. Y finalmente ellos inician y tienen la situación displacentera o preocupante o depresiva, pero cuando en realidad se dan cuenta de la producción que puede llegar a tener benéfica o simplemente la experimentan como una sensación, tal vez no consciente, pero se dan, el cuerpo empieza a sentir que hay ciertas cosas que le están beneficiando, claro está, de que esta persona va a optar para ganar estas secundariedad que nosotros tenemos al tener el síntoma. Yo creo que las personas finalmente son las que tienen que ver y tienen que experimentar y decidir, que esto es lo primario, de que yo creo que las personas tienen que decidir. Cuando uno ya se da cuenta de las ganancias secundarias que uno tiene, uno toma una decisión y esa decisión es la que va a orientar a la persona para saber si en realidad quiere la ganancia secundaria o si quiere tener el síntoma primario o si simplemente no quiere ni la ganancia secundaria ni el síntoma primario y básicamente lo que quiere es cambiar su vida. Las personas creo que la felicidad está en un punto en el que tienen que ver si en realidad les está funcionando para ser plenos. El problema del tema de la felicidad es de que siempre te vas a ver en contra un
vas a ver la contraparte en un ideal, en el cual ni tienes síntoma, ni tienes ganancias secundarias, y entonces eres completamente plena y feliz, ¿no? Y regularmente las personas, para llegar a ese punto de plenitud, se van a tener que comparar, y al ver la comparación de lo que debería de ser su vida contra lo que es, muchas veces pueden llegar a salir perdiendo, porque el ser humano tiene la característica de que no valora lo que tiene, sino se tiende a comparar muchas veces con lo que no tiene, y en esos casos las personas salen un poquito deterioradas. Muchas veces es como una especie de equilibrio. La felicidad es una búsqueda, pero al mismo tiempo tenemos que valorar lo que nosotros tenemos. No nada más es el punto de ir a buscar algo que nos hace sentir felices, sino también es valorar lo que nosotros tenemos. A pesar de que nosotros queramos un Ferrari, si tenemos un bocho, tenemos que agradecer porque tenemos ese mismo bocho, pero si la persona ve de que el bocho no es suficiente comparado con el Ferrari, pues claro está de que se va a sentir bastante mal, y además va a sentir de que vivía o que vive dentro de la miseria. Yo creo que las personas muchas veces pueden experimentar cosas diferentes si en dado caso cambian un punto en el cual puedan reconocer parte de lo que les puede llegar a ser felices. Además de que las personas muchas veces esperan que la felicidad venga del exterior, no venga de lo que ellos hacen. Entonces, las personas necesitan comprender que la felicidad se busca, se incita, se crean las situaciones, no nada más es de que nosotros la traigamos como innato, no nada más tiene que ver con lo que nosotros traigamos dentro. Una cosa es lo que nosotros traemos y nacemos innatamente, pero finalmente no todo lo que nosotros cargamos genéticamente nos va a ayudar para desenvolvernos y para sentir de forma diferente en el mundo real. Hay cosas en las cuales nosotros también tenemos que buscar. Las personas muchas veces veo que se quejan acerca de la vida que tienen, pero no buscan. Entonces, cuando no buscas aquello que está allá afuera y que está esperando para que alguien lo utilice, para que alguien haya, pueda hacer una determinada función con ese punto de felicidad, ese punto de característica, pues claro está de que las personas se van a sentir muy mal. El mundo es bastante extenso, es bastante la posibilidad que nosotros podemos tener para hacer algo. Y muchas veces nos centramos en hacer lo poco que nosotros vemos con nuestros ojos. Hay que buscar muchas veces qué es lo que nos hace sentir plenos. Las personas no se conocen, entonces básicamente también tienen que aprender a conocer lo que las hace sentir bien y plenas. Y si en realidad también la tristeza es lo que las hace sentir plenos, pues entonces eso que sea la felicidad para ellos, ¿no? Para el ser humano es muy difícil también comprender de que pues muchas personas quisieran tener determinada forma, pero pues las situaciones no son como las más adecuadas para poder tenerlo. Sin embargo, pues también hay que irlas a buscar. No sé si en realidad la felicidad sea como un punto en el cual el ser humano deba de centrarse. Yo creo que muchas veces el ser humano se tiene que centrar en muchos compromisos. Pensar en la felicidad yo creo que es algo que solamente lo hacen las personas que tienen tiempo, ¿no? Porque las personas que no tienen tiempo regularmente es pararse un poco y reflexionar acerca de si existe la felicidad o la plenitud es muy raro. Muchas veces cuando nosotros nos paramos y concientizamos sobre lo que somos y en dónde estamos, es de que al compararnos con el mundo exterior es donde decimos en dónde estamos y finalmente si estamos viviendo lo que queremos vivir. Y si no estamos viviendo lo que queremos vivir, lo más adecuado es como buscar metas, ¿no? Tener como ciertos puntos en los cuales nosotros podamos conseguir lo que nosotros deseamos. No sé, en la experiencia, finalmente, si nos ayude demasiado no ser felices, ¿no? Yo creo que la felicidad es un punto de todas las emociones que nos puede llegar a hacer sentir. Si no, el ser humano también, dicen por ahí, hay una necesidad que existe para autodestruirse. Hay cierta pulsión de muerte dentro de nosotros mismos que también nos genera la necesidad de destruir, y finalmente esta necesidad de destruir, este impulso por querer destruir las cosas también nos genera cierto placer. Existen muchos estudios neurocientíficos que avalan que el ser humano, inclusive por el arte de la destrucción, tiene cierto grado de placer cuando nosotros lo ejecutamos. Entonces, el ser humano es múltiple, tiene muchas características, y centrarse solamente en una o buscar un punto en el cual él pueda ser feliz, creo que sería limitarse. Ahora, tipificadamente y socialmente no creo que sea malo buscar la felicidad. Imagínate si todo el mundo tuviéramos la explotación de cada una de nuestras emociones. Por lo regular, si nosotros explotamos la tristeza o la ansiedad o el miedo o la
o el enojo, pues creo yo que pues destruiría a muchas personas, ¿no? Por algo es de que está normalizada o por algo es de que el ser humano tiene que centrarse mucho en la felicidad, es porque socialmente no nos destruimos, socialmente no ocasiona demasiado dolor en las demás personas. Yo creo que ese es el fin de ver la felicidad, es como es como Dios, ¿no? Exactamente, tener un Dios regula finalmente lo que nosotros podemos hacer y no podemos hacer, pero no sabemos si existe o no existe como tal, sino nosotros tenemos la creencia y quien quiere creer le va a ayudar en la interacción con el otro y con las otras personas. Igual la idea de la felicidad yo creo que es un punto en el cual nos ayuda a regularnos y nos ayuda a ser más productivos sin agraviar a las otras personas. Cuando nosotros utilizamos la felicidad para satisfacernos a nosotros mismos es donde podemos tener algunos problemas, porque la felicidad muchas veces el ser humano, como es tan particular y tan individual, puede asumirlo hacia sí mismo y no compartirlo con los demás. Hay muchas ideas en las cuales nosotros tendríamos que preguntarnos si lo mejor es ser feliz individualmente o ser felices socialmente. ¿Tú qué opinas, mi estimado? Estoy de acuerdo, es como tú explicaste, o lo que hemos estado hablando, ¿no? De que es una combinación de factores este tema de la felicidad. Concepción, la idea de felicidad, en que las personas no buscan o no saben que deben de buscar la felicidad, no nomás quedarse quietos. O también está otra cosa que no pueden reconocer o ver que ya tienen cosas bonitas que les están pasando a ellos, que les están pasando en su vida y no se dan cuenta porque tienen los ojos cerrados, porque tienen esta idea loca otra vez de que es la felicidad. Por ejemplo, hay como momentos de felicidad instantáneos donde tú puedes estar escuchando una canción y estás feliz, o puedes estar comiendo una pizza deliciosa y estás feliz. O también tienes estos momentos de felicidad instantes que no duran mucho, son de corto plazo, pero aún así te dan placer en un momento corto. Y también tienes estas otras formas de felicidad que se construyen, tu carrera, tu familia, tus amigos, tus relaciones. Todas estas cosas también te ayudan a llegar a buscar o tratar de ser feliz. Y yo creo que esto es lo que la gente busca a veces cuando van al psicólogo, cuando tienen problemas de que, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que tengo que entender para llegar a felicidad? Y otra cosa que tocaste también es de que tú dijiste que muchas personas, punto profundo y oscuro de tristeza para ser felices, pero hay muchas personas que no quieren tocar ese punto triste o quieren ir a ese fondo oscuro porque no quieren enfrentarse cosas. Y también si esas personas no quieren enfrentarse sus miedos, sus sustos, las cosas que nos están impidiendo a mejorarse y tener una vida equilibrada para llegar a su meta final de ser feliz, esto también nos va a impedir. Sí, yo creo que finalmente hay que descubrir qué es lo que nos hace felices. Es muy raro, pero nosotros tenemos que ver si la felicidad en realidad, pues plenamente es algo que debemos de mantener y que se obtiene dentro de la terapia. Tú mencionas algo muy importante. La terapia es aquella que las personas acuden porque muchas veces están buscando la felicidad. De hecho, nuestro lema dentro de la clínica es construyendo tu felicidad, pero básicamente lo que nosotros estamos hablando, lo que estamos sugiriendo es de que las personas tienen que buscar el propio sentido de su vida que las haga sentir plenos. Este sentido de su vida no significa estar remando contra corriente. Finalmente, los seres humanos hay cierto punto donde yo creo que la felicidad es más que nada tranquilidad. Desde ahí es donde se tiene que empezar. Yo he escuchado mucho en el fútbol que dicen, si quieres ganar un partido, empieza estructurando bien tu defensa. Porque si tú tienes una buena defensa, automáticamente, pues lo único que te tienes que dedicar es hacer goles. Lo mínimo que tú tienes que hacer es estructurar bastante bien la zona de atrás para que en realidad no pierdas un partido. Y yo creo que la zona defensiva de nuestro aparato psíquico tiene que ver con la tranquilidad. Ya no aspirar a la felicidad como primer plano, sino finalmente estar tranquilo, sentirse bien realizado con parte de lo que hacen. Y si no se sienten bien plenos y realizados, pues entonces hay que armar un plan para buscar esa misma felicidad. Y claro está, este plan no lo vamos a conseguir en poco tiempo. Generalmente las personas, uno de los puntos que tienen la sociedad actual es de que creen que la felicidad se obtiene rápido, o creen que en realidad la satisfacción viene por nada más hacer un cambio. Regularmente la sociedad hay que llegar a mostrarles que
todo lleva a cabo un trabajo y finalmente la felicidad se puede llegar a tener, pero créeme que no hay nada como el disfrutar parte de lo que tú estás haciendo y lograr ver un cometido. Las personas inclusive que están teniendo las felicidades momentáneas, regularmente esa felicidad así como llega, así se va, porque la felicidad que nosotros no tenemos en base al esfuerzo no se goza con tanta prolongación, sino vamos a preguntar hacia personas que finalmente obtienen satisfacciones que son momentáneas. Las satisfacciones momentáneas lo que dan es un estado adrenalínico bastante intenso, pero ese mismo estado adrenalínico, como es bastante intenso, bastante certero, bastante fuerte, pues tiende a generar una adicción hacia la felicidad. Entonces, nosotros tenemos ese punto adrenalínico en el cual las personas se sienten bastante bien, pero también cuando se sienten bastante bien, finalmente también se quita muy rápido ese estado de felicidad y muchas veces las personas lo van a buscar otra vez con su inmediatez. La inmediatez lo que tiene en el punto de la felicidad es de que genera adicción, porque regularmente como es muy intensa y muy rápida, nosotros buscamos tenerla nuevamente. El problema es de que las personas ya no aprendemos a sentirnos plenos más permanentemente de lo que hacemos. Regularmente la modernidad está haciendo de que inclusive tus estados en los cuales tú te sientes más plenos vayan cambiando automáticamente. Finalmente las personas lo que están buscando en este momento es tener ese punto de felicidad, pero tal vez el punto de felicidad que ellos están buscando ya pasó o simplemente va más adelantado a lo que ellos están teniendo. Yo creo que la felicidad muchas veces tenemos que plantearnos si es bueno centrarnos finalmente en lo que está afuera y no en lo que nosotros tenemos. Las personas venimos al mundo sin nada y a partir de ahí es de que nosotros vamos creando nuestro mundo y vamos sintiendo qué es lo que realmente nos gusta, nos apasiona. Muchas personas no tienen el privilegio de ir definiendo lo que les agrada en la vida, sino lo van encontrando a tropezones, van sufriendo, van lastimándose, van lastimando a otras personas hasta que encuentran el punto en el que los hace sentir plenos y felices. Desgraciadamente, muchas personas, así como hay personas que tienen más claro lo que quieren hacer en la vida, hay otras personas que no, y van teniendo tropezones y van lastimándose y van lastimando a otros, y finalmente cuando encuentran el punto en el cual ellos se sienten bastante plenos y certeros, para lograr tomar una decisión y buscar esa felicidad, ya se les pasó el tiempo. Pero yo lo que creo es de que las personas siempre van a buscar como un pero para no sentirse plenos. Yo creo que inclusive las personas tienen que ver que nunca es demasiado tarde para buscar todo lo que ustedes o todo lo que ellos quieren. No, finalmente el ser humano le cuesta mucho trabajo ver y entender que las relaciones interpersonales están basadas una parte para dar esa satisfacción, pero no es el todo. Nosotros tenemos que ser multidisciplinarios, tenemos que llegar a ver muchas cosas. Centrarnos en un modo de felicidad sería arruinar prácticamente nuestra economía emocional. Yo lo que creo es de que los seres humanos en realidad, así como en las inversiones, así como cuando tú haces trabajos para obtener inclusive una actividad monetaria, uno tiene que diversificarse para obtener mayores ingresos. En este caso yo hablo de una economía emocional en el cual nosotros también debemos de diversificarnos, no nada más depender de un medio para ser felices. Hay personas que agarran toda su felicidad directamente centradas en una persona, en un ser humano, en una relación de pareja. Hay otros que lo hacen nada más en su trabajo, hay otras personas que nada más lo hacen en su perro, hay otras personas que nada más lo hacen en Dios. Es decir, finalmente yo creo que en realidad todo el mundo está en su derecho, pero la diversificación es la que finalmente nos permite estar en un estado de plenitud, el no depender, el no estar directamente ligados hacia una cosa para sentirnos plenos. Eso es lo que realmente considero que es la felicidad, tener la capacidad de moverte hacia algún punto en el cual tú necesites sentirte pleno y además con las posibilidades y los recursos que tengas. Los seres humanos no vienen a la vida con aparatos, no vienen en la vida con recursos financieros, no vienen en la vida con ropa. Finalmente las van adquiriendo y esas cosas que nosotros vamos adquiriendo son aquellas que los hacen realmente sentirnos plenos, pero creo yo que las personas tienen que conocerse, tienen que explorarse, no pueden quedarse inmóviles y tienen que ver qué tantas cosas les gustan en la vida y qué tantas cosas pueden llegar a ser. Aún estando encerrados como lo estamos en estos momentos, yo creo que las personas tienen derecho a buscar inclusive en el encierro muchas formas de sentirse plenos y de reír día a día con lo que están teniendo. Así estando solos, hay muchas posibilidades de explorar el mismo mundo a través de un ordenador, a través de una plática con otra persona, escuchando un podcast, ¿no? Entonces, en realidad tenemos muchas posibilidades para sentirnos plenos y buscar la felicidad. Yo creo que sí las personas
tenemos como una limitación al querer siempre depender y ponemos nuestra felicidad en algún punto. No buscamos diversificar económicamente infelicidad, sino solamente muchas veces ponemos en un solo plano lo que nos hace plenos. Claro está, de que entre más planos o mayor diversificación nosotros tengamos, siempre vamos a estar plenos y felices y no depender ni del dinero, ni del poder, ni tampoco de un trabajo, ni tampoco de una adquisición económica, sino básicamente de estar mixtos y abiertos a todo lo que nos pueda agradar y nos pueda hacer sentir bien con las otras personas. Enajenarse y ponerse en una posición de que debemos de obtener diversión o felicidad de algún punto es simplemente llevarnos, como bien dijiste, hacia el sufrimiento. Sí, tocaste unos puntos muy buenos. Yo estoy de acuerdo con... Siempre estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo de que tienes que diversidad tu vida y tu felicidad. No puedes poner toda tu energía nomás en una área. Como tú dices, tienes que estar feliz con tu familia, un ejemplo, feliz con tu relación, feliz con amigos, feliz con tu carrera. Por si llega un día donde te sientes mal con tu familia, tienes los otros 4 factores que te van a ayudar a no sentirte mal y está un poco equilibrado. Yo creo que tú te tienes que conocer mucho, te tienes que dar tiempo para ti mismo, para darte cuenta quién eres tú y qué te va a afectar y no afectar, para cuando veas a estas otras personas, por ejemplo, en Instagram o en TikTok o en Facebook, que tienen vidas maravillosas, que tú no pienses que esta parte de competitividad, de que ellos se ven felices, ellos tienen el mejor trabajo, ellos tienen una familia, son mejores que yo. No, si tú sabes lo que tú te hace feliz, ya estás bien puesto, eso no te va a afectar. Parte donde tú decías que hay personas también que se hacen adictas a buscar esta felicidad. Eso me llama mucha la atención porque eso también viene siendo como un rasgo masoquista, ¿no? De que quieres más y más y más y más hasta que no te llenan. Finalmente, los seres humanos en realidad no está mal de estar buscando esas satisfacciones. El único punto que yo creo por lo cual es tan peligroso es porque las personas al adiccionarse hacia la zona adrenalínica implican varias cosas poniéndose en riesgo. Entonces, muchas personas al buscar esta sensación de plenitud adrenalínica, lo que ocasionan es de que las personas que están a su alrededor, pues se pongan también en peligro. Una persona que en realidad quiere ser feliz y busca la adrenalina como medio de felicidad, estandarizadamente nosotros pudiéramos decir de que no muchas personas son adictas a la adrenalina, sin embargo, las personas que son adictas a la adrenalina se ponen en riesgo a sí mismas y pueden poner en riesgo a los demás. Claro está de que finalmente las personas son las que deciden cómo es de que quieren vivir. Naturalmente nosotros tenemos como un estándar de lo que debe y no se debe de hacer, inclusive en psicología tenemos partes de normalidad de lo que es adecuado y lo que es inadecuado. Finalmente hay muchos medios por los cuales el psicólogo define lo que es normal y anormal dentro del criterio cultural, dentro del criterio clínico, dentro del criterio estadístico. Hay ciertos patrones de lo que es normal y lo que es anormal. Sin embargo, la persona tiene que buscar como ese punto en el cual se sienta pleno y finalmente esta parte de buscar adrenalina o buscar sentirse pleno inmediatamente va a generar un medio de adicción y cuando la persona se adicciona, el problema es de que muchas veces ya no lo puede parar y con tal de obtener lo que quiere, finalmente es de que pone en riesgo a las demás personas. Yo muchas veces creo que la felicidad, a pesar de que nosotros la tengamos como muy conceptualizada como algo que puede llegarse a obtener y podamos llegar a vivir, finalmente es una de las emociones más que nosotros llegamos a tener. El amor se empareja mucho con la felicidad, pero no es lo único que te puede llegar a dar. Muchas cosas que tú acabas de mencionar, por ejemplo, esto de la familia, de los amigos, no nada más de la pareja, te pueden llegar a ser felices. Y esto es un punto bastante importante, porque ahorita que tú estabas mencionando eso, yo estaba pensando sobre una persona finalmente que llega a ser inclusive posesiva o dominante con su pareja, es porque ha centrado todo el punto de felicidad hacia un solo ser humano, como si el ser humano pudiera producir en sí mismo nada más felicidad. Solamente muchas personas, inclusive en el capricho, en el querer tener, es donde sienten este punto de felicidad. La felicidad también puede ser eso, es decir, nada más el control, el tener, el visualizarse,
pero no el como tal disfrutarse o emparejarse o relacionarse con otra persona. Muchas veces tenemos que conocer a los otros seres humanos. Cuando nosotros compartimos la vida con alguien más, tenemos que ver si comparten nuestro estilo de felicidad, porque si lo comparte, híjole, ya tenemos una persona con la cual vamos a disfrutar muchos momentos y además nos vamos a reír juntos. Pero si las personas no comparten muchos valores, si las personas no comparten muchos intereses, van a estarse peleando porque finalmente ellos no comprenden el otro lado de la moneda. Finalmente ellos están sufriendo con lo que están teniendo porque la otra persona no logra comprender lo que ellos tienen. Igual en los amigos, yo escuché alguna vez de que nosotros, si queremos vivir plenos, debemos de calificar nuestras áreas de nuestra vida. Por ejemplo, el área familiar, el área social, el área económico, laboral, el área que nosotros tenemos de interpersonal con personas desconocidas, y tenemos que ver si somos capaces de ser como nosotros somos en cualquier zona de ella. Si nosotros somos capaces de decir, en mi casa me comporto igual que como si estuviera con mis amigos, y si y soy igual que si estoy con mi pareja, y estoy igual que si estoy con compañeros de trabajo, significa de que si yo me puedo comportar tal cual como soy en cada uno de esos puntos, significa de que tienes mayores posibilidades de sentirte pleno. Cuando una persona no es la misma en los puntos en los que se desenvuelve, entonces nosotros tenemos algún problema porque la persona va a sufrir. La persona necesita ser libre, por naturaleza nació libre, es parte de la dignidad humana. Y si nosotros en realidad sentimos que en alguna parte nosotros no podemos ser como realmente somos, es donde finalmente vamos a terminar mal. Esto es lo que va a generar finalmente la insatisfacción. Si nosotros vemos y si nosotros empezamos a pensar de qué nos genera insatisfacción, ya no nada más qué es lo que nos busca felicidad, sino también qué es lo que nos genera insatisfacción, entonces nosotros vamos a definir y vamos a ver que muchos de los puntos en los cuales nosotros tenemos la insatisfacción tiene que ver con lo que nosotros no nos podemos desenvolver abiertamente con los demás. Si nosotros no somos los mismos con nuestra pareja, si le tenemos miedo, si nosotros tenemos miedo del trabajo, si finalmente no podemos platicar con una persona adecuadamente, sentimos temor, nos sentimos apretados, nos sentimos en desasosiego cuando estamos en algún lugar, significa de que ese lugar en particular no estamos siendo lo que nosotros somos, y finalmente lo que la persona debe de buscar es ver qué es lo que está impidiendo en ese lugar que sean como ellos son. Las personas en realidad, como yo te decía, lo mínimo que deben de tener es tranquilidad, y si finalmente en alguna de las áreas no se siente tranquilo, significa que la persona ni siquiera está a un paso de tener la felicidad. Prácticamente lo que está teniendo es un sufrimiento, y cuando la persona está sufriendo constantemente, tiene de tres maneras: o lo cambias o lo dejas, o finalmente tratas de o lo cambias a la otra persona o a ti mismo, o lo dejas, o finalmente pues tratas de aceptar las cosas como son, pero la aceptación como tal, como son, finalmente puede llevar a una sensación de autoderrota. Yo creo muchas veces de que la persona, cuando se siente mal, cuando se siente triste, cuando siente que en realidad algo malo está pasando, no debe de darle la espalda a esa parte negativa, tiene que reconocerla, tiene que saber de que está ahí, y finalmente la parte negativa le está diciendo algo a donde tiene que moverse, es decir, tiene que cambiar de lugar. Al igual que cuando uno se siente bastante feliz, uno tiene que saber de que se siente feliz, uno lo tiene que disfrutar, pero finalmente tiene que estar consciente de que son momentos de felicidad, y es muy importante reconocerlos y vivirlos. Yo siempre creo que si estás viviendo algo muy importante, algo con lo que te sientes muy bien, trata de disfrutarlo, no pienses en lo que va a estar hacia adelante o lo que va a estar después, siempre y cuando eso que está hacia adelante es después, y eso que estás haciendo no esté produciendo daño hacia alguien más. Finalmente, todo lo que nosotros hacemos daño hacia los demás, regresa en alguna manera, y no porque regrese de que, entonces, nosotros porque hicimos algo mal, va a regresar por medio del karma, sino finalmente yo lo que creo es de que si tú robas, eso que tú robaste, y si tú llegaste a matar o si tú llegaste a lastimar a otra persona, claro está, de que esa persona recibió sufrimiento, no sabes si hay niños, no sabes si hay esposas, no sabes si hay esposos, donde tú llegaste a lastimar, y finalmente esa persona, ese niño va a crecer en algún punto, y puede ser que sea el mismo que cuando tú seas viejo, pues él mismo te asalte, ¿no? Entonces, y te regresa en ese punto. ¿Pero por qué? Porque lo dejaste sin un padre, tal vez, al matarlo, porque finalmente ocasionaste un daño que pudiera crecer, y ese crecer puede llegarte a tocar socialmente. Entonces, finalmente lo que nosotros tenemos que entender es de que
una de las cosas importantes es crear felicidad, pero al mismo tiempo psicológicamente, psicodinámicamente hay que buscar de que las mismas personas nos tratemos bien, lo mejor que se pueda a otro ser humano, regalarle una buena sensación de plenitud al mismo tiempo, porque eso nos ayuda socialmente. Entre personas más sanas que nosotros seamos, finalmente podemos recibir un poquito más de sanidad en cuanto a la dinámica social. Claro está de que el ser humano ya tiene muchas interacciones que son negativas. El ser humano, hay muchas personas que en realidad irradian dolor, irradian preocupación, irradian enojo, y finalmente el ser humano tiene que ser responsable para poderse mover. Si ves a una persona de que atenta contra tu felicidad, atenta contra tu tranquilidad, lo mejor es moverse. Finalmente no engancharse y no discutir con la otra persona, sino moverse es lo más sano para que en realidad uno no esté sufriendo. Engancharse y decirle a la otra persona es bueno, decirle lo que no nos parece, pero de ahí en fuera que la otra persona lo acepte, lo vea, llegue a hacer un cambio porque nosotros le estemos diciendo, es infinita la posibilidad de que no podamos hacer absolutamente nada con los demás. Los seres humanos somos responsables de lo que nosotros hacemos, y la responsabilidad sobre el otro tiene que ver en no hacer daño. ¿Tú qué es lo que piensas, mi estimado Diego? Al final del día, todos somos responsables y tenemos que tomar accountabilidad de nuestra felicidad. En Estados Unidos hay un dicho que me gusta mucho, ¿no? Dice en inglés así: Before you can love anybody else, you have to love yourself. Traduciendo lo que antes que puedas amar a otra persona, te tienes que amar a ti mismo. Y también uso así con felicidad. Para mí la felicidad no la buscas, la encuentras en ti mismo, con tus acciones, metas. Tienes que tener esta diversidad, y tus acciones que tú haces ahora te van a ayudar a tener una vida más equilibrada y más feliz. Y también esta última parte donde tú dices, donde si hay personas tóxicas, si hay personas malas en tu círculo, también es muy importante que te elimines esas personas y que te rodees de personas positivas, que te nutran, que te dan cosas buenas, que te lleven a tus metas y que te hagan feliz. Pues finalmente, si nosotros lo decimos de esta manera, las personas que nosotros van a estar a nuestro alrededor, no nos referimos a las personas que nos acompañan en el metro, ¿no? Sino finalmente las personas que nosotros vamos teniendo y que vamos preservando a lo largo de nuestra vida, ¿no? Finalmente tenemos que elegir muy bien a aquellas personas. En el punto de la diversificación que acabas de mencionar, es de que tenemos que tener a personas que nos ayuden a tener esa parte de alegría que necesitamos y que tal vez el mundo no está obligado a darnos, pero sí tenemos muchas posibilidades. Como bien mencionas, las personas con las que nosotros nos rodeamos, buscamos de que sean personas que nos vayan a hacer sentir mejor día a día, y tener esos recursos a lo largo de nuestra existencia nos va a ayudar finalmente hacia todo lo que nosotros queramos llegar a ser y llegamos a obtener. Yo creo que el ser humano busca tener mucha satisfacción en lo que hace y reconocimiento, y también, pues, ¿por qué no? Sentirse algunas veces pleno con lo que hace, pero la plenitud viene de la mente, no viene del exterior, viene de lo que tú sientas y de lo que tú pienses. Entonces, si tú quieres obtener plenitud, la frase que yo les quiero dejar es de que esa plenitud está en ti, solamente que tienes que llegar a encontrarla haciendo conciencia y experimentando a tu alrededor, contigo mismo y con los demás, lo que te hace ser feliz. Amén. Felicidad. Hasta tengo que aplaudir por eso, Tocayo. Muy bien, Tocayo. Hemos llegado a un final del episodio. Me encantó este episodio. Muchas gracias por tu tiempo. No, al contrario, muchas gracias también a ti. Nos estamos viendo muy pronto con más podcasts. A la gente que está escuchando en el grupo de Tocayo, si en el grupo dejan un comentario del tema que les gustaría que nosotros lo vamos a tomar en cuenta, chicos. Sí. Bueno, buenas noches. Hasta luego, bye bye.